Este es el informe número 4 con su respectivo infovideo del tema Ley de Corrientes de Kirchhoff. Como objetivos tenemos familiarizar al estudiante con las leyes de Kirchhoff y con el uso del equipo de medida para comprobación de las mismas en un circuito eléctrico. También analizar corrientes con la ecuación LCK con el uso del equipo de medida para comprobación de las mismas en un circuito eléctrico. Como integrantes tenemos a Tate Jordan, Jacome Marlon y Quiroz Brandon. La fecha de elaboración de la práctica fue el 21 de mayo del 2025. El circuito desarrollado en la práctica tenía una fuente de 12 voltios, un interruptor, un fusible, tres resistencias de 300 ohmios, 447 kiloohmios y 330 kiloohmios, cada una con su respectivo interruptor para apagar el interruptor para medir los diferentes corrientes. A continuación yo voy a explicar el análisis de datos. En el análisis de datos prácticamente realizamos las ecuaciones, las respectivas ecuaciones como la de voltajes de Kirchhoff. También analizamos la de corrientes, que es la que nos pertenece, y la que nos compete, que es donde la corriente 1 es igual prácticamente a la suma de la corriente 2 más la corriente 3. Al reemplazar la ecuación 3 en 1, tenemos como resultado que 47.302 más 303 es igual a 12. Esa sería una ecuación. Al hallar la ley de voltajes de Kirchhoff en la segunda malla, tenemos una ecuación 2 que es de menos 47.002 más 333. Y al despejar I2 en 2, tenemos que prácticamente la corriente 2 es de 7.2 I3. Y para hallar las corrientes ya netamente pertinentes, tenemos que 5 en 4, al reemplazar todos esos datos, tenemos una corriente I3 de 36.01 microamperios. Al reemplazar en la corriente 2 los datos pertinentes, tenemos que la corriente 2 es de 0.25 miliamperios. Y entendiendo que la corriente 1 es la suma de I2 más I3, tenemos que la corriente 1 es de 0.29 miliamperios. Como primera parte del informe, vamos a analizar que con los valores de la corriente medidos en la práctica, se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff en cada una de las mallas. Al momento de medir las corrientes en el circuito presentado en clase y en cada posición de los interruptores pertinentes, se puede decir y considerar que se cumple a cabalidad la ley de corrientes de Kirchhoff con las siguientes mediciones. Para la resistencia 1, que era de 300 ohmios, la corriente 1 es de 0.29 miliamperios. Para la corriente 2, en la resistencia 2 de 47 kiloohmios es de 0.25 miliamperios. Y en una resistencia 3 de 330 kiloohmios, la corriente 3 es de 36.01 microamperios. Yo les voy a explicar paso a paso el procedimiento para medir corriente a través de interruptores simples en el laboratorio. Como paso uno tenemos desconectar la energía, asegurarse de que la fuente de alimentación esté apagada para evitar riesgos eléctricos. Como paso 2 está configurar el multímetro, seleccionar el modo de medición de corriente, en este caso en amperios, en el multímetro. En el paso 3 conectar el multímetro en serie. Hay que colocar el multímetro en el circuito de manera que la corriente fluya a través de él. Como paso 4 tenemos probar el interruptor. Cerrar el interruptor y observar la lectura de corriente en el multímetro. Si el interruptor está abierto, no debería de haber corriente. Las precauciones son las siguientes: no conectar el multímetro en paralelo para medir corriente y asegurarse de que las conexiones estén seguras y correctas. Como conclusiones tenemos que se comprobó experimentalmente la ley de corrientes de Kirchhoff, donde la suma de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen en un circuito. Esta práctica reforzó la importancia del análisis sistemático de circuitos eléctricos y demostró que la ley de corrientes de Kirchhoff es una herramienta esencial para predecir y entender el comportamiento de sistemas eléctricos reales. Las recomendaciones son las siguientes: asegurar la comprensión de medición de la corriente con el multímetro de mesa, ya que para medir la corriente debe estar en serie con el circuito. Tener en cuenta que la ley de corrientes de Kirchhoff es diferente en algunos aspectos a la ley de voltajes de Kirchhoff, pero ambas son igual de útiles para comprender corrientes y voltajes. Eso es todo y muchas gracias.